lucha contra el enemigo invisible aún no terminó. Todos quienes estuvieron en Chernobyl aún sufren por la radioactividad que absorbió sus cuerpos. En los meses siguientes al accidente, los liquidadores desbordaron los hospitales de toda la Unión Soviética. 20 años después, aquellos que aún viven continúan frecuentando el hospital número 6. Todos son víctimas de lo que los especialistas denominaron el síndrome Chernobyl. Todos tenemos muchos síntomas. En el corazón, el estómago, el hígado, los riñones, en el sistema nervioso. Nuestros cuerpos quedaron muy afectados por los cambios metabólicos causados por la radiación y la exposición química. Cuando los liquidadores regresan a sus casas, están exhaustos, incapaces de retomar su vida cotidiana. 20 años después, todos los sobrevivientes son minusválidos y no pueden trabajar. Las autoridades parecen ignorar su situación apremiante y recortan su subsidio social. Los veteranos de la guerra en Afganistán aún están vivos, mientras nosotros nos consumimos. Escribí un poema acerca de esto. Me inunda la tristeza, la nostalgia y la angustia. Como una bala en la sien. Nada se detiene. La madre implora a Dios en secreto que le perdone su vida. Estos hombres no tenían siquiera 30 años cuando lucharon contra el átomo. Actualmente los sobrevivientes aún no cumplieron los 50, aunque luchan como ancianos para sobrevivir. Según el ejército, de los 500.000 liquidadores de Chernobyl, 20.000 ya murieron. 200.000 son oficialmente minusválidos. No sabemos cuánto tiempo viviremos ni qué enfermedad nos matará. No conocemos los efectos que tendrá en nuestros hijos, en caso de que haya alguno. Sabemos todo eso. Sabemos que el enemigo invisible nos destruye por dentro, como un gusano. Para nosotros, la guerra continúa y de a poco nos escabullimos de este mundo. Pero durante 2 décadas, oficialmente solo se atribuyeron 59 muertes al desastre de Chernobyl. No se realizó ni un solo estudio a los 130.000 refugiados de la zona. El Estado no realizó ni una sola estadística de los 500.000 liquidadores. No hay registros de la población que continúa viviendo cerca de Chernobyl y en las zonas contaminadas. Esas personas tampoco saben la verdadera cantidad de radiación a la que estuvieron expuestas. Una diputada del Soviet Supremo descubrió el ocultamiento sistemático de las verdaderas consecuencias de Chernobyl en 1991, cuando se disolvió el Imperio Soviético. Aprovechando la anarquía en el país, logró conseguir una copia de un documento ultrasecreto. 600 páginas de un reporte al Comité Central, escrito mientras la batalla de Chernobyl aún continuaba. Cuando leí estos documentos, descubrí que todo había sido diferente. Descubrí las terribles mentiras que los líderes del partido nos habían contado. El decreto número 12 decía que hacia el 12 de mayo de 1986, unas 10.198 personas ya habían sido hospitalizadas. 345 mostraban señales de lesiones por radiación. Al mismo tiempo, nos decían que todo estaba bien, que no pasaba nada serio. Me di cuenta del alcance de las mentiras. Según Ala, otro párrafo revela que las autoridades habían cambiado arbitrariamente los valores, multiplicando por 5 lo que se consideraba la dosis aceptable de radiación para el cuerpo humano. De pronto, cuando elevaron el valor, la gente se curó milagrosamente.
Les daban de alta en el hospital y los enviaban a sus casas. Fue criminal. La tendencia a manipular los números no fue algo privativo de los soviéticos. A fines de agosto de 1986 se llevó a cabo la primera conferencia internacional para evaluar Chernobyl a puertas cerradas. Estaba presidida por Hans Blix. Ningún periodista u observador pudo entrar al anfiteatro. La delegación rusa estuvo guiada por Legasov, el hombre que había estado a cargo de la comisión gubernamental durante el desastre de Chernobyl. Cuando le encargamos la preparación del reporte para la OIEA, le dimos la tarea de reportar todo. Redactó un reporte muy detallado que puso a todos en estado de shock. Legasov habló por 3 horas. Su reporte concluyó que en las décadas siguientes se esperaban unas 40.000 muertes por cáncer causadas por Chernobyl. El mundo occidental directamente se rehusó a aceptar este cálculo. Esto generó una negociación entre Oriente y Occidente. Estos son cálculos teóricos basados en el modelo de Hiroshima. Ante tanta actividad radioactiva, como en el caso de Hiroshima, a largo plazo morirá un número de personas. Si el índice sube, las muertes también aumentan. Es un cálculo. No es algo exacto. No es empírico. Otra vez, los números eran sorprendentemente flexibles. Cuando terminó la conferencia, la gente ya no hablaba de 40.000 muertes, sino de 4.000 muertes probables. Unos 20 años después, en septiembre de 2005, este número se convirtió en la cifra oficial de muertes del desastre. Los más acérrimos oponentes de la política soviética de transparencia fueron los franceses, que hasta llegaron a negar que la nube radioactiva había pasado por sobre su país. Est-ce qu'on a constaté quelque chose au-dessus de la France? Non, parce que les vents ne vont pas dans cette direction-là. Les vents tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il n'y a pas lieu du tout de s'inquiéter. C'est sans aucun danger pour la santé publique. 20 años después, en Francia y en especial en Córcega, se reportan casos de cáncer de tiroides de la misma naturaleza y gravedad que los de las regiones cercanas a Chernobyl. El elemento más peligroso que salió del reactor de Chernobyl no fue ni el cesio ni el plutonio, sino la mentira. La mentira del 86, así es como yo la llamo. Una mentira que se propagó como la radioactividad por todo el país y el mundo entero. El 27 de abril de 1988, segundo aniversario del desastre, el académico Legasov, que había trabajado tanto para revelar la verdad, decide terminar con su vida. Actualmente, como perfectas metáforas de la mentira institucionalizada, las partículas radioactivas arrojadas desde el reactor en la explosión continúan envenenando la Tierra. Veinte años después del desastre, la zona de Chernobyl sigue siendo inhabitable. En 5 años, los radionucleidos se hunden 5 centímetros en el suelo contaminado. 20 años más tarde están 20 centímetros bajo tierra. Continúan contaminando todas las plantas. Para limpiar eso, deberíamos quitar 20 centímetros de tierra y enterrarla en contenedores sellados. Es un trabajo demasiado grande. Es imposible. Actualmente, 8 millones de personas viven en zonas contaminadas de Ucrania, Rusia y en especial Bielorrusia. Por 20 años se alimentaron de una comida radioactiva que continúa contaminándolos de a poco. Este tema, planteado en 1986 por la delegación soviética en la conferencia de Viena, se ignoró sistemáticamente. 1.152 niños fueron operados de cáncer de tiroides entre 1986 y 2002 en el centro especializado de Minsk. ¿Cuántos más en otras ciudades? Aún no se publicó ninguna estadística global. Un doctor, Yuri Bandayevsky,
estudia las enfermedades de las poblaciones de las zonas contaminadas desde el desastre. Cuando publicó sus descubrimientos en 1996, fue condenado de inmediato. Arrestado y sentenciado oficialmente por corrupción, pasó los siguientes 5 años en prisión. En noviembre de 2005, continuaba bajo arresto domiciliario. Miren qué pasa si la madre se contamina con cesio durante el embarazo. Miren cuántas deformaciones en una sola familia. Labio leporino, falta de ojos, cráneos deformes. Estos embriones son de hámsters alimentados solo con pasto contaminado de la región de Gómez. El resultado, toda una camada de animales deformes. Me horrorizó la cantidad de embriones deformes desarrollados en animales que habían comido alimento contaminado con cesio. En 2 semanas obtuve un horrible número de deformaciones. En general, cuando uno encuentra un monstruo, lo describe. Todos conocemos el Museo Kunstkamera de Pedro el Grande en San Petersburgo. Francamente, yo podía crear la cantidad de monstruos que quisiera. No hay un estudio oficial de mutaciones genéticas derivadas de Chernobyl. A pesar de los miles de abortos producidos en los meses posteriores al desastre, hay cientos de niños que sufren los efectos de la radiación. Las deformaciones que vemos entre estos niños son similares a las de los hámsters de Bandayevsky. En Bielorrusia actualmente 300.000 niños sufren las consecuencias de la contaminación. Organizaciones no gubernamentales, como la Cruz Verde Internacional, fundada por Gorbachev luego de dejar el gobierno en 1991, abrieron centros de tratamiento y de apoyo para las víctimas de Chernobyl. También organizan campamentos terapéuticos que buscan enseñar a las nuevas generaciones de áreas contaminadas cómo convivir con la radioactividad. Como aquí, que controlan la contaminación de la comida. ¿Cuántos años continuaremos con esto? ¿800 años? 800 años. ¿Hasta que nazca el segundo Jesucristo? ¿Hasta su regreso? Sí. Chernobyl jugó un papel importante para todos nosotros. Y por supuesto, debemos continuar investigando sin escatimar los recursos. Debemos fortalecer nuestra cooperación internacional y crear centros científicos internacionales para hallar nuevas fuentes de energía más seguras. Ese es el tema principal. No deseo que nadie, ni mis amigos ni mis enemigos, pasen por una tragedia así. Nadie merece vivir lo que vivimos en Chernobyl. Todos somos seres humanos y nadie merece eso. En el corazón de la zona, a 10 kilómetros de la planta nuclear y oculto en el bosque, está Chernobyl 2. Hace 20 años nadie podía acercarse a este enorme radar militar, el ojo oculto de Moscú para divisar misiles norteamericanos. El hecho de que haya sido puesto fuera de servicio luego de la explosión coincide con lo que el accidente de Chernobyl pareció presagiar. Usar armas es algo terrible. Y las armas nucleares son aún peores. El accidente de Chernobyl involucró un solo reactor. Fue un accidente limitado cuyas consecuencias aún están con nosotros. Tuvimos 2 bombas, Hiroshima y Nagasaki. Con ellas las consecuencias también continúan actualmente con nosotros. Chernobyl nos mostró la verdadera naturaleza de la energía nuclear en manos humanas. Calculamos que nuestro misil más poderoso, el SS-18, era tan poderoso como 100 Chernobyl. El SS-18 era la cabeza nuclear que los americanos más temían. Y teníamos 2.700 de ellos. Eran los misiles que teníamos para los americanos. 2.700. Imaginen la destrucción. El señor Gorbachev tenía razón al decir que Chernobyl
fue la gran ilustración de la radioactividad liberada. En ese sentido, sugirió a la gente